Hoy vamos a tratar un tema de mucha importancia en nuestra vida, sobre todo en estos momentos que estamos pasando de dolor, angustia y desesperación. ¿Qué es la oración? Vamos a conocer un poco acerca de la oración, pero sobre todo de qué manera hacerlo para que Dios nos pueda escuchar. Pues sin más, vamos a comenzar nuestro tema del día de hoy. Vamos a implorar la fuerza de lo alto para que nos ilumine a través del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver este tema, ¿qué es la oración? En ella vamos a conocer la importancia que tiene el que nosotros dialoguemos con Dios. A lo mejor hemos tenido esa experiencia, pero aún no sabemos exactamente por qué la hemos tenido o de qué manera ha surgido en nosotros. Empezamos. ¿Qué es la oración? La oración consiste en elevar tu alma y tu corazón hacia Dios. Es el diálogo de Dios y el hombre. El hombre ha sido creado para glorificar a Dios en la oración. Se le da la gloria, de lo cual el ser humano se beneficia espiritualmente, recibiendo el amor del Padre por la comunión de Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros iniciamos nuestra oración, siempre iniciamos con la presencia de la Santísima Trinidad en la oración, para que ella nos asista, para que ellos nos guíen a través de ese diálogo que podamos tener con Dios. En la oración nosotros recibimos muchos beneficios espirituales, muchas bendiciones de parte de Dios. Solo está en esa disponibilidad de nuestro corazón para poderlos recibir. Cuando una persona ora, entra en una relación personal con Dios, en una relación de amistad con Dios. Entre más sea frecuente tu oración, hay más comunión con Dios, hay más amistad con Dios, y Dios nos puede revelar muchos misterios de los cuales te vas ganando a través de la oración. ¿Cómo se aprende a orar? A pesar de que se escuche extraño, a orar se aprende orando. La oración, al ser un don de Dios, un regalo de Dios, como tal necesitamos pedírselo a Dios, y eso también lo hacemos a través de la oración, orando. ¿Qué impulsa a las personas a orar? Lo que de veras impulsa a las personas a orar es la necesidad de Dios, es el deseo de tener a Dios en nuestra vida. Dios nos ha creado para Él. Dios ha impreso en nosotros la necesidad de comunicarnos con Él. Esto es la oración. Esa necesidad de Dios, el querer saber más de Dios. Por eso, entre más oremos, Dios va despertando en nosotros ese sentimiento hacia Él, el querer conocer más de Dios, de ese ser que lo único que quiere es el bien de nosotros. Aquellas personas que no les gusta la espiritualidad o que realmente no quieren saber nada de Dios, hay momentos en su vida de prueba, de angustia o desesperación, que es en esa situación cuando de manera casi natural y sin pensarlo de ellos surge ese aclamar a Dios, ese pedirle ayuda a Dios. No hay más que oír aquellos testimonios de personas que han secuestrado o de personas que tienen alguna enfermedad terminal o de algunos presos que están en la cárcel injustamente. Solamente debemos escucharlo para darnos cuenta de cómo instintivamente buscaron a Dios, que ese dolor y esa angustia que sentían hizo que hablaran con Dios, que pidieran auxilio a Dios. Pero mis hermanos, no hay que esperar esos momentos de dolor, de angustia, de desesperación para poder buscar a Dios. Dios está allí siempre.
siempre está disponible para escucharnos, para que nosotros dialoguemos con Él. No necesitamos vivir esos momentos duros para poder tener esa comunicación. Lamentablemente en esas situaciones duras, difíciles, cuando buscamos a Dios, pero cuando todo está en paz nos olvidamos de Él. Pero pues ahora queda en nosotros que estos momentos que estamos viviendo, que estamos pidiéndole auxilio a Dios, porque es una necesidad que nuestra alma y nuestro corazón tiene, el pedir ese auxilio, esto quede permanente en nuestra vida, que cuando todo esté en paz, que cuando todo esté tranquilo, nosotros podamos agradecerle a Dios por todo lo que Dios nos ha bendecido en los momentos de tribulación. ¿Para qué nos sirve la oración? Nos sirve para muchas cosas, pero hoy vamos a mencionar algunas. Primero, para purificarnos. La oración nos purifica nuestro ser, nuestra alma y nuestro corazón. Y eso también lo escuchamos en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 5. Nos dice, porque la palabra de Dios y la oración lo hacen puro. O sea, nos purifica. Tanto la palabra de Dios como la oración nos purifica. También nos ayuda a resistir las tentaciones. En Mateo 26:41 nos dice cuando Jesús le dice a sus discípulos, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Jesús nos los recalca aquí, necesitamos orar para no caer en las tentaciones que el demonio nos pone a nosotros. También nos fortalece en nuestras debilidades. Y en el mismo versículo 41 del capítulo 26 de Mateo dice, ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Nuestra fragilidad humana a veces no nos permite estar siempre de pie. Por eso es la necesidad de orar para que esas debilidades sean fortalecidas por Dios. También remueve el temor, aumenta nuestra fuerza, nos capacita para aguantar cualquier situación por muy difícil que se vea. La oración nos hace felices. ¿Por qué nos hace felices? Porque a través de la oración nos damos cuenta que tenemos un Dios que siempre está con nosotros. ¿Cómo hacer una buena oración? Vamos a mencionar solamente 6 pasos de los cuales podemos hacer una buena oración. Número 1. Lo que ores debe de ser digno de Dios y bueno. ¿A qué se refiere esto? A que cuando oremos alabemos a Dios el Todopoderoso, el Dios misericordioso. Y eso Jesús lo hace cuando Él oraba a su Padre. En Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Jesús alababa al Padre Celestial. Esa debería de ser la forma en que tú inicies una oración. Te alabo, Señor misericordioso, te alabo, mi Dios, que estás conmigo. Por tu gran bondad te alabo, bendito seas y alabado seas, mi Dios. Segundo, entrégate a la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? El que nosotros cuando hagamos nuestra oración expongamos todas las cosas que sentimos, que estamos pasando, que expongamos todo lo que nosotros queremos, pero siempre teniendo presente que la respuesta de nuestra oración es lo que Dios quiere. Y tenemos el modelo en Jesús cuando oraba en Getsemaní. Mateo 26:39. Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Qué hermosa oración. Exponía su sentimiento, su angustia y su dolor, su desesperación al sentirse que pronto iba a morir. Pero eso no impidió que Él cumpliera con la voluntad del Padre. Y eso es lo que siempre tenemos que tener presente en nuestra oración, que ante nuestro dolor y ante nuestra angustia y nuestra desesperación, el pedirle las cosas a Dios a través de la oración, siempre aceptemos la voluntad de Dios.
por muy dolorosa que sea, por muy difícil que sea, aceptemos la voluntad de Dios. Que se haga lo que Él desea. Como decía Jesús, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Tercero, ten completa fe y esperanza. Dos requisitos importantes en una oración: fe y esperanza. En Hebreo 11:1 decía, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Fe y esperanza. Estar convencidos de que sucederá si así Dios lo dispone. Y vemos en Marcos capítulo 5, versículo 28 y 34, la historia de la mujer hemorroísa, una mujer de fe, una mujer que esperaba un milagro de Jesús que la sanara. Y dice, porque pensaba, o sea, no lo decía, pero ella pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Esa fe grande de esa mujer, que con solo tocar la capa de Jesús, ella quedaría sana. Y ante esa actitud de esa mujer llena de fe y de esperanza en recibir ese gran milagro de parte de Jesús, Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada, vete tranquila y curada ya de tu enfermedad. Porque así era la voluntad de Dios, que esa mujer que había sufrido tanto durante 12 años, era momento de recibir ese milagro. Y por las actitudes que tenía ella de fe y esperanza en Dios. Y esas cosas pueden suceder cuando la voluntad de Dios es esa. El hecho de que a veces nosotros pidamos algo en la oración y no se nos concede, no sucede nada, no es porque Dios no nos quiera, no es porque Dios no nos escucha, sino porque no es el momento para que eso suceda. Dicen que los tiempos de Dios no son los mismos tiempos del hombre. Hay que ser paciente, hay que ser perseverante en la oración y Dios dirá cuándo puede suceder ese milagro que tanto anhelas tú. Cuarto, hazlo con un corazón contrito y humilde. Un corazón contrito, un corazón arrepentido, un corazón que le duele haber ofendido a ese Dios. Humilde, reconociéndonos pecadores, reconociéndonos indignos ante Dios, pero también reconociendo que Dios ama al pecador. En el Salmo 51, versículos 5 y 17 lo vemos. En verdad, soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre. Reconozco que soy pecador, que a pesar de haber tenido tantos errores en nuestra vida, Dios nos escucha. Dios está con nosotros. Número 5. Ora con sinceridad y fervor. Orar con esa sinceridad de corazón. No pretendamos ser otra persona cuando estemos hablando con Dios, porque Dios nos conoce a la perfección. Sabe nuestras debilidades, sabe todo lo que hemos hecho y no pretendamos ser otra persona con ese Dios que nos conoce. ¿Y cómo es hacer una oración fervorosa? Es hacer una oración constante, una oración continua, una oración que todos los días nazca de nuestro ser el dialogar con Dios, el querer hablar con Dios. En Santiago 5:16 nos dice, la oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Esa constancia en la oración, ese fervor que le podamos, de qué manera entregamos esa oración con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro sentir. Es una oración fervorosa que tú le puedes regalar a Dios todos los días de tu vida. Y esa oración fervorosa, como lo dice Santiago, tiene poder y puede lograr muchas cosas. 6. Ábrete a recibir la gracia. Al ponernos en oración, al ser una oración constante, continua, nos capacita para poder recibir muchas cosas de parte de Dios a través de la oración.
Y una de las cosas que nos regala Dios es la gracia. Por eso cuando tú oras, como dice Mateo capítulo 6, versículo 6, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Te dará muchas, muchas bendiciones en oración. Y debe de haber una disponibilidad de parte de nosotros, el querer recibirlas, el querer recibir esas bendiciones, pero eso lo podemos lograr a través de la oración. Y María, siendo una mujer modelo, una mujer que nos ha enseñado muchas cosas, fue una de las tantas bendecidas por Dios. En la Anunciación, el ángel en Lucas capítulo 1, versículo 28 y 30, le dice: Salve llena de gracia, el Señor está contigo. Porque era una mujer que era entregada a Dios, una mujer de oración. María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Así, mis hermanos, también nosotros podemos gozar de esas gracias, esas bendiciones de parte de Dios si nosotros somos constante, perseverante. Dice Primera de Tesalonicense: oren sin cesar, no dejen de orar. Aunque no tengas ganas de orar, mi hermano, necesitamos hacerlo, porque la oración es algo primordial en nuestra vida. Y en María también vemos una oración con esos pasos que acabamos de ver. Cuando ella hace el Magnífica, dice: mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Inicia alabando al Dios Todopoderoso, agradeciendo todo lo que Dios le daba a ella. Se sentía gozosa, alegre, porque la presencia de Dios estaba en su vida. Porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Ella tenía un corazón contrito, un corazón humilde, que permitía que la oración la llenara de muchas bendiciones. Y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Vemos esos pasos de una mujer que alaba a Dios, acepta la voluntad de Dios, una mujer de fe, de esperanza, con un corazón contrito, humilde, sintiéndose la esclava del Señor, con sinceridad, siendo ella ante Dios con un fervor. Era una mujer constante en la oración, y ella se abre a recibir la gracia de Dios, esa bendición que viene de parte de Dios, ser la madre del Hijo de Dios. Vean, mis hermanos, cuántas cosas no podemos lograr a través de la oración, cuántas cosas Dios no nos permite ir descubriendo a través de la oración. Hoy te damos 5 consejos para orar. Número 1. Dios escucha siempre, nunca lo olvides. Dios siempre está pendiente de ti y está esperando que tú le hables. 2. Su misericordia es más grande que cualquiera de los pecados. Por muy grande que sean tus pecados, eso no quiere decir que Dios no te escucha. Eso no quiere decir que Dios está pendiente de ti. Es cuando más está contigo. 3. Elige un lugar tranquilo que te permita escucharlo. Escoge un lugar en el que te sientas tranquila, que te sientas que puedes hablar con Dios en ese lugar. 4. Concéntrate y no te distraigas con nada. Apaga celular, apaga televisión, apaga toda música para que puedas concentrarte y poder tener ese diálogo con Dios. 5. Platica con Dios como lo haces con tu mejor amigo. Sé tú, háblale todo lo que sientes, háblale todo lo que piensas, lo que tú quieres, porque Él sabrá si es el momento para dártelo.
Y vamos a terminar este tema de la oración con una frase de Juan Pablo II que dice: el hombre no puede vivir sin orar, lo mismo que no puede vivir sin respirar. Eso quiere decir que la oración, mis hermanos, es el oxígeno de nuestra vida espiritual. Por eso, el que nosotros podamos ser perseverantes en la oración, ser constantes en la oración. No dejes la oración por nada. Empieza a orar 5 minutos y el tiempo irá creciendo día a día de acuerdo a la necesidad que vaya teniendo tu alma y tu corazón. Tú ora y lo demás déjaselo a Dios, porque Dios hará todo lo que sea necesario para que seas una persona de oración. Pero también recuerda que tienes que pedírselo, pedirle todas esas gracias y ese regalo que nos puede dar a través de la oración. Pues gracias, mis hermanos. Es un gusto para mí el que ustedes estén viendo este video. Recuerden suscribirse a mi canal, denle like al video y compártanlo con aquellas personas que ustedes consideran que necesitan conocer más de Dios. Recuerda, es tiempo de que nosotros estemos en oración, sobre todo en estos momentos que vivimos, que necesitamos agradecerle a Dios por todas las cosas que nos suceden. Ora por ti, ora por tu familia y ora por aquellas personas que en estos momentos se encuentran sufriendo alguna tragedia o alguna pérdida de un ser querido. Ora constantemente y Dios hará lo demás. Gracias, mis hermanos, y que Dios me los bendiga. Nos vemos en otro video.